¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Ok. Por el chat me está escribiendo Juan Pablo y me va contando un poco lo que estuvo leyendo. Y una de las preguntas que surge es cuáles son las etapas de la respiración, por decir de alguna manera. La diferenciamos en tres por lo siguiente. Primero hablamos de la ventilación, que sería el transporte del aire por la porción conductora del sistema respiratorio. Vieron que todos los órganos los podemos clasificar como conductores o funcionales. Cuando hablamos de la parte conductora, sería nariz, boca, faringe, laringe, después vendría tráquea, bronquios, bronquíolos, y después, bueno, de que se arma el árbol bronquial, tenemos los alvéolos, todo eso dentro del pulmón. Desde bronquíolos, alvéolos. Entonces, cuando el aire simplemente es como que se transporta desde el exterior al interior o del interior al exterior, hablamos de la ventilación pulmonar, que tiene una mecánica que es especial, que tiene que ver con la contracción del músculo diafragma y de los músculos intercostales, ¿no? Bien, entonces, la primera parte sería traslado del exterior al interior, ¿sí? Todo por la porción conductora, o sea, desde nariz hasta alvéolos. Alvéolo es la parte funcional. ¿Por qué le llamamos así? Porque es donde sucede la hematosis. Si hablamos del sistema respiratorio, incluimos solo la hematosis alveolar. La hematosis, que es el segundo proceso, etapa, sería el intercambio de gases por la concentración o presión de cada uno de ellos. En el aire encontramos más oxígeno y que bueno, que ese oxígeno va a llegar a los alvéolos, y alrededor de los alvéolos hay capilares que están envolviendo como si fueran ovillitos de lana a los alvéolos. Ellos trasladan sangre que viene de todo el cuerpo. Son glóbulos rojos que se incluyen entre ese tejido sanguíneo, que es uno de los tipos de células que hay, que en su mayoría están transportando dióxido de carbono. Al haber distinta concentración de gases por difusión, que es un proceso sin gasto de energía, hay un pasaje de gases, de los glóbulos rojos, que tienen dióxido de carbono principalmente, hacia el alvéolo, y el alvéolo, que tiene una mayor concentración de oxígeno, hacia los glóbulos rojos. Entonces, ese intercambio de gases llamamos hematosis. Siempre es desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Bien, esa sería la parte 2 o etapa 2. Y por último teníamos la 3, que sería a nivel célula. Una vez que los glóbulos rojos estarían transportando oxígeno hasta las células, cuando entran en contacto con ellos, también hacen otra hematosis, que se llama hematosis celular, en donde el glóbulo rojo, que venía transportando el oxígeno desde los alvéolos pulmonares, entregan a las células oxígeno, y las células, que bueno, ya han hecho sus procesos, tienen como residuo dióxido de carbono que necesitan eliminar para mantenerse en buenas condiciones y que no afecten sus procesos internos. Entonces ahí ceden dióxido de carbono a los glóbulos rojos, entonces hay una segunda, por decir una manera, hematosis, que sería la celular, y una vez que el oxígeno está en el interior de la célula, había una organela especial, que es la mitocondria, que se encarga de ¿qué? De generar energía, pero para eso necesita consumir oxígeno y también un nutriente especial que es la glucosa, ¿sí? Entonces, teniendo la glucosa y el oxígeno, la mitocondria puede generar energía para las células. Como producto de esta generación de energía para las células, se genera dióxido de carbono, que en algún momento otro glóbulo rojo distinto que traiga oxígeno va a recibir ese dióxido de carbono, y así sucesivamente. Entonces esas serían las tres etapas de la respiración en general: la ventilación, la hematosis y también la respiración celular en la mitocondria. Se suele preguntar porque es importante esto de cómo es la hematosis, cuál es su definición y cómo sucede la ventilación pulmonar, o sea, cómo es la mecánica respiratoria, se le dice. ¿Estos procesos quedaron claros? Sí, profe, bastante claro.
Buenísimo. Por lo general, de respiratorio, los órganos son sencillos y la función que tienen, y lo que más les suele complicar, la mayor dificultad suele ser esto de cómo es la mecánica pulmonar y cómo es la hematosis. Aquí la cuestión con la mecánica respiratoria es qué pasa con el diafragma y los músculos intercostales, qué pasa cuando se contraen, qué le pasa a la cavidad torácica, que es donde están los pulmones, y a los pulmones en sí, ¿no? ¿Esa parte les quedó claro? Estamos re molestos preguntando eso. No, a mí no, profe. ¿Podría explicarlo? Bien. A ver, acá tenemos un esquema. Bien. Entonces, acá tenemos, ¿qué cosa? Sería la región torácica, que incluye ¿qué? El espacio limitado por las costillas esternón, y el diafragma lo limita en la parte inferior, ¿sí? Cosas importantes, el diafragma es un músculo, ¿sí? Como es un músculo, hay que tener en cuenta que va a tener principalmente dos situaciones, una en la que va a estar contraído y otra en la que está relajado. No sé si les quedó claro, pero cuando los músculos se contraen, se acortan. Bien, entonces vamos a tener una situación en la que vamos a ver al diafragma más corto, o sea, su longitud va a ser menor, y otra situación en la que el diafragma va a ser más largo. ¿Ven que el recorrido que yo estoy dibujando es más largo? Si yo tuviese que compararlo, en uno lo vamos a ver con una determinada longitud y con el otro mayor. Bien, entonces, lo que va a afectar el espacio dentro de la cavidad torácica va a ser si está contraído o relajado el diafragma. Bien, cuando el diafragma está contraído, o sea, es más corto, que es en esta primera imagen que nosotros tenemos, que es la inhalación, esta. Cuando se contrae el diafragma, el espacio en la cavidad torácica va a ser grande, ¿sí? Entonces los pulmones van a estar más o menos apretaditos. Si tengo un espacio grande, van a estar menos apretados, o sea, hay menos presión. Entonces, al contraerse el diafragma, como que baja, se le dice, respecto a su posición en la cavidad torácica, y eso ¿qué hace? Favorece el ingreso del aire desde el exterior, desde el ambiente. En cambio, cuando esa contracción, tanto del diafragma como de los músculos que están entre las costillas, por eso se llaman intercostales, cuando el músculo se relaja, el diafragma se hace más largo. Al hacerse más largo, ¿qué se dice? Se dice que sube, por lo tanto se pliega hacia el interior de la caja torácica. Al plegarse hacia el interior de la caja torácica, por decirlo de una manera, la cavidad tiene menos espacio disponible, ¿no? Entonces, los pulmones sienten una mayor presión, ¿por qué? Porque tienen menos área para ocupar, por decirlo de una manera. Al presionarse los pulmones, el aire que está en su interior tiende a salir hacia el exterior, hacia el ambiente. Entonces, como que la secuencia o lo que hay que tener en cuenta es, número uno, qué pasa con el diafragma, si está contraído o relajado. Eso nos va a determinar el espacio disponible en donde, en la cavidad torácica. Dependiendo del espacio disponible en la cavidad torácica, va a ser la presión que van a sentir los pulmones. Y eso va a indicar o se va a ver reflejado en la posibilidad de que el aire ingrese o que el aire salga. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Sí, ahora sí, profe. Gracias. No, de nada.
Siempre la mecánica respiratoria incluye a a estas dos etapas, tanto la de inhalación como la de exhalación. Y cuando nosotros estamos comparando tanto la inhalación como la exhalación, vamos a poder hacer la diferencia de que, bueno, cuando los músculos se contraen, en general, gastan energía. Entonces se dice que la etapa activa o que consume energía es la parte de la inhalación. Y la exhalación le llamamos pasiva. ¿Mm? ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, digan si tienen alguna otra consulta y si no, cualquier cosa pueden consultar por los grupos de WhatsApp. Yo lo que quería preguntarle del tema, porque estuve leyendo lo de, me pareció interesante, por ahí lo vimos en digestivo, que uno elimina lo que no le sirve al organismo, y en el sistema respiratorio es como parecido, porque uno tiene entendido como que respira oxígeno, y en realidad dice el texto que por ahí hay un montón de gases que uno respira. O sea, vos me preguntás por la función del sistema en general. Sí, pero Bien. es como que también cuando elimina la respiración, que nosotros exhalamos sería, como que también estaríamos eliminando aquello que no le sirve al organismo. O sea, cuando nosotros pensamos en sistema digestivo, es un grupo de órganos, o sea, un sistema de órganos que la función que tendría en términos generales, ¿cuál es? A partir de los alimentos que se consume, obtener nutrientes, que esos son los que se van a absorber, y desechos se van a eliminar. Por lo que estuvimos estudiando, la absorción de esos nutrientes tiene que ver con ¿qué? Con la posibilidad que tengan de llegar desde la luz del intestino delgado hasta el sistema circulatorio. Si no contacta con las paredes del intestino delgado, no lo vamos a poder absorber. ¿Qué significa eso? Que cuando vamos al baño y eliminamos desechos, tal vez algunos nutrientes también se fueron. Porque no somos máquinas 100% perfectas. Ahora, cuando hablamos del sistema respiratorio, ¿cuál sería, por decir una manera, el objetivo con el sistema respiratorio? ¿Cuál es la función? Es el intercambio de los gases desde el ambiente hacia nuestro interior, ¿no? Nosotros, ¿qué consumimos? Consumimos o gastamos oxígeno. ¿Y qué producimos como desecho? Dióxido de carbono. Con la mecánica respiratoria, obviamente, tanto van a entrar como salir. Pero sí, no es que solamente incorporamos oxígeno a nuestro interior. Lo que vamos a estar tomando del medio ambiente en ese caso es aire. Y el aire es más que nada nitrógeno, y después tiene oxígeno, poquito de dióxido de carbono, también tiene un poco de vapor de agua, y bueno, cosas que están en suspensión. Ahora, a lo largo de la porción conductora del sistema respiratorio se filtra ese aire, se calienta, y cuando llegamos al alvéolo, que es la parte funcional de todo el sistema, ahí va a suceder la hematosis, en donde literalmente tomamos oxígeno de esa mezcla de gases y liberamos dióxido de carbono. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos del sistema circulatorio, la función del sistema circulatorio es transporte. Así, en términos generales. Tanto de nutrientes como también de gases, también como señales para ayudar a que todas nuestras células funcionen coordinadas. ¿Sí? Entonces, esos son como que los roles que van teniendo los distintos sistemas, pero la realidad es que somos un organismo pluricelular y todos esos sistemas, y otros más que no llegamos a estudiar, pero bueno, que también tenemos, van a trabajar coordinados para que podamos sobrevivir. No sé si con eso, en términos como más amplios y generales. Sí, está bien, porque también hablaba sobre como que también la presión no puede como recibir la presión natural, digamos, de la atmósfera, sino como que baja la presión como para que uno pueda respirar con una presión acorde, algo así también. Digamos, la variación de presión dentro de la cavidad torácica es lo que lo importante para la ventilación pulmonar, que es la etapa 1 de
de las etapas de la respiración en general. A ver, un momentito. Acá Laura dice, me cuesta un poco interpretar las imágenes. Bueno, Laura, es súper importante tratar de comprender las imágenes porque, no sé si se dieron cuenta, en biología es como que hay imágenes por todos lados tratando de ilustrar tanto órganos como sistemas, como procesos, ¿sí? Si hay alguna imagen en particular que es la que te estaría costando, la discutimos, no hay problema. ¿Mm? Por eso, presten atención a las imágenes, si hay alguna que no las terminan de comprender o lo que sea, sino compártanlas, puede ser en el grupo, y las discutimos, así ya se quedan tranquilos. ¿Mm? Porque insisto, esta semana fue el último tema y después ya nos tenemos que preparar para parcial. ¿Mm? Sí, Juan, les armé un cronograma, creo que la semana anterior, como para que se vayan organizando tanto el día que iniciaba un nuevo tema, como cuando teníamos los Zoom, por este desfasaje que tuvimos con el simulacro. Así que la idea es, este jueves pueden hacer todas las consultas que ustedes quieran, o bueno, en estos días saben que yo no tengo problema. El lunes hacemos como un Zoom de repaso, así que si se pueden preparar, estaría buenísimo. Y así ya están listos como para el parcial. ¿Mm? Yo acá me estoy fijando. Justo el lunes 26 haríamos el repaso de sistemas, y bueno, si les queda alguna duda sobre célula, tejido y órganos, también la pueden hacer, y ya 27 y 28 tendrían el parcial. ¿Sí? Recuerden que es desde las 12 del mediodía del martes 27 a las 12 del mediodía del miércoles 28. Después del parcial, que bueno, que es de un martes a un miércoles, el jueves ya estarían recibiendo el material de la semana que le sigue, que sería de número 8 sobre biomoléculas, y ahí vamos a ver que nos cambia totalmente el nivel de organización y la perspectiva. ¿Mm? Yo voy a estar corrigiendo como una loca y ustedes van a estar leyendo biomoléculas. Creo que esa semana no hay tarea para entregar, así también descansan ustedes un poco. Y bueno, yo voy a tratar de corregir lo antes posible para que tengan las notas y se queden tranquilos. ¿Mm? Bien, si manejas lo que serían los conceptos de las distintas semanas, a veces es difícil tal vez entender un poco las preguntas, ¿viste? Porque son como las preguntas que tienen para las tareas de entrega. Definiciones mucho no se va a pedir, sino o que relacionen ideas, temas. Va a ser como el simulacro. Por eso era interesante que si podían resolver el simulacro, ver cómo se entregaba y demás, lo hagan como para sentirse más cómodos. Si tienen dudas sobre consignas, durante las 24 horas de examen me pueden preguntar sin problema. Por consigna, obviamente. En ese momento preguntar qué es la hematosis, no. Pero tal vez
Si están medio perdidos con qué es lo que se les está preguntando o qué tienen que relacionar, eso siempre lo pueden preguntar. Que me llamó la atención que en el simulacro no lo hicieron, pero bueno, no importa. Sepan que para el parcial pueden hacerlo. Yo hasta, por decir una manera, el martes a las 11 les puedo responder todas las últimas dudas que tengan, por decir una manera, pero ya cuando empieza el parcial nos podemos limitar a las consignas del parcial. ¿Sí? Yo voy a estar ahí, atenta, durante el tiempo del examen y más que nada en las últimas horas para la entrega, porque ahí es como que entre las entregas que tienen que hacer y que a veces no saben muy bien cómo, o si se satura, o sea, en todas esas cosas voy a estar, así que no se preocupen. ¿Mm? Traten como recomendación personal de, en el momento del día que ustedes planifiquen que van a responder su parcial, sentarse tranquilos, tratarlos de ir resolviendo, si tienen dudas de enunciado las pueden hacer y traten de no dejar para último momento la entrega porque a veces se saturan la página y bueno, y eso es medio complicado, más que uno está ansioso y toda la cosa, entonces como que... Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Usted explicó lo de la glucosa en sangre? ¿Cuál es tu duda? Quería que me explique, porque acá dice, ¿cómo explicarías el aumento de la glucosa en sangre que se observa durante la primera hora aproximada? Después de la ingesta. Sí. Bien. En esta pregunta lo que ustedes tienen que tratar de relacionar es, ¿qué es la absorción en general, así en términos biológicos? Si ustedes hablan de la absorción de nutrientes, ¿qué significa? Qué pregunta, ¿no? Porque cuando hablamos del sistema digestivo y los procesos que suceden, por un lado tenemos digestión mecánica, que es físico, el proceso ese, la digestión química, que es este proceso llevado a cabo por enzimas, donde las moléculas pasan de más grandes a más chiquititas, y una vez que obtenemos los nutrientes, ahí puede suceder la absorción, principalmente en el intestino delgado. Pero la absorción en sí lo que estaría implicando es el traslado de los nutrientes desde la luz del órgano hasta el sistema circulatorio. ¿Eso qué implica? Que es transportado por las células, tanto del epitelio como del conectivo, todo, o sea, del órgano intestino delgado desde la luz, o sea, el espacio por donde va a estar circulando el material que se está procesando y demás, hasta el sistema circulatorio. Entonces, si la absorción implica llegar hasta el sistema circulatorio, ni bien sucede la digestión, lo que va a seguir es la absorción, y yo voy a encontrar esos nutrientes en la sangre. Si venimos, por ejemplo, de dormir, y tomamos el desayuno, bueno, es desayuno porque nos deshacemos del ayuno de dormir a la noche. Entonces, en ese punto, al incorporar los nutrientes, yo voy a detectar en sangre que aumenta la concentración de los nutrientes que puedo obtener de lo que consumí como alimento. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Ahí se respondió a la pregunta o quedó alguna duda o pregunta en el medio? No, profe, ahí entendí. Buenísimo. Ya sé ahora cómo tengo que contestar. Gracias. Bueno, no de nada.